Mi prima seguía dejando a sus hijos conmigo sin preguntar, así que instalé un timbre Ring y comencé a ignorar la puerta. Me envió un mensaje: ¿por qué no contestas? Le respondí: porque no pediste permiso primero. Pensé que con eso bastaría, hasta que su hijo me llamó, asustado y solo, diciendo que su mamá nunca volvió. Para dar contexto, tengo 41 años y vivo en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania. Soy madre soltera de 2 hijos, de 12 y 9 años. Mi vida es ocupada, pero manejable. O al menos lo era hasta que mi prima Lila decidió que yo era su niñera personal. Lila es hija de la hermana de mi madre y éramos bastante cercanas cuando crecimos. Pero mientras yo maduré, conseguí un trabajo estable y me enfoqué en criar a mis hijos, Lila pasó de una crisis a otra. Tuvo 3 hijos con su ex, un tipo más interesado en la cerveza y los videojuegos que en ser padre. Después de separarse, regresó a nuestra ciudad natal, y fue entonces cuando mi vida comenzó a complicarse mucho más. Al principio, no me molestaba ayudarla. Sabía que lo estaba pasando mal y lo entendía. Ser madre soltera es difícil. Me pedía que cuidara a los niños para que pudiera ir a entrevistas de trabajo y yo decía que sí. A veces venía a cenar y le enviaba sobras a casa. Pero con el tiempo, las emergencias comenzaron a ser más frecuentes, hasta que dejaron de ser emergencia. Todo empezó de forma inocente. Me enviaba un mensaje temprano en la mañana: oye, tengo una cita médica. ¿Puedes cuidar a los niños por 1 hora? Yo decía que sí, sin problema. Luego empezó a mandarme mensajes de última hora sobre cosas que tenía que hacer, pero no volvía por horas. Una vez, dejó a los niños por un rato, y no regresó hasta las 9 de la noche. Tuve que darles de comer, bañarlos y acostarlos. Incluso mis propios hijos me preguntaban por qué siempre están aquí. Debí haber puesto límites antes, pero lo dejé pasar. Me decía a mí misma que solo estaba pasando por un mal momento y que necesitaba tiempo para estabilizarse. Pero en el fondo, sabía lo que estaba pasando. No estaba intentando arreglar su vida. Me estaba dejando sus responsabilidades porque era más fácil que enfrentarlas ella misma. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de miércoles en abril. Acababa de llegar del trabajo agotada. Mi jefe había estado presionándome todo el día y tenía un dolor de cabeza terrible. Mis hijos estaban en la mesa de la cocina haciendo la tarea, y yo finalmente estaba tomándome un momento para respirar. Tenía una taza de café en la mano y estaba a punto de sentarme cuando sonó el timbre. Era Lila. Estaba allí con su hijo pequeño en brazos y los otros 2 ya corriendo por mi jardín. Me miró y dijo: tengo algo que hacer. Vuelvo en un par de horas. Eso fue todo. Sin explicación, sin preguntar si yo estaba ocupada. Solo: tengo algo que hacer. Me quedé ahí atónita. Antes de que pudiera decir algo, me dejó al bebé en los brazos y se dio la vuelta hacia su coche. La llamé, pero no se detuvo. Solo saludó con la mano, como si esto fuera completamente normal. Sus hijos corrieron dentro de la casa y yo me quedé en la puerta, en shock. Mi café se enfrió mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. Esa noche, después de haber lidiado con 5 niños durante horas, me senté frente a mi computadora. Estaba furiosa. No solo con ella, sino conmigo misma. ¿Cómo permití que esto llegara tan lejos? Tengo mis propios hijos de los que ocuparme. Tengo mi propia vida. ¿Por qué la dejé tratarme como una alfombra? Comencé a leer artículos sobre establecer límite. Terminé en Reddit, viendo publicaciones sobre familiares tóxicos, y un comentario me quedó grabado: tienes que dejar de decir que sí. Si no lo haces, seguirán aprovechándose de ti. Ese fue el momento en que decidí que ya era suficiente. A la mañana siguiente ordené un timbre Ring. Llegó 2 días después y lo instalé el fin de semana. No le dije nada a Lila. Quería ver cuánto tardaba en aparecer sin avisar otra vez. No tardó mucho. El siguiente martes, poco después de las 5 de la tarde, aún llevaba mi ropa de trabajo y estaba preparando la cena mientras mis hijos discutían sobre quién se quedaba con la última bolsa de papas fritas. El timbre sonó y mi teléfono se iluminó con la notificación del Ring. Abrí la aplicación, y ahí estaba ella, parada en mi puerta. No estaba sola. Sus 3 hijos estaban con ella, y uno llevaba una bolsa de plástico llena de ropa. No abrí la puerta. Ni siquiera me moví. Solo observé mientras golpeaba la puerta, primero suavemente, luego más fuerte. Oye, sé que estás en casa, gritó, inclinándose como si intentara ver a través de la puerta. Tu coche está en la entrada. Golpeó de nuevo y uno de sus hijos se quejó: mamá, tengo hambre. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella. ¿Por qué no contestas? Puedo ver la luz de tu sala encendida. No respondí. En su lugar, silencié mi teléfono, volví a la cocina y seguí revolviendo la salsa de espaguetis como si nada estuviera pasando. Mi corazón latía con fuerza. No estaba acostumbrada a ignorar a la gente, especialmente a la familia, pero estaba decidida a mantener mi postura. Lila se quedó en el porche por al menos 10 minutos, caminando de un lado a otro. Intentó llamarme, pero dejé que entrara al buzón de voz. Finalmente se marchó furiosa, gritando a sus hijos que se metieran al maldito coche. Sentí un pequeño atisbo de culpa, pero lo ignoré. Esa noche me envió una cadena de mensaje. ¿Qué demonios, Rachel? ¿Por qué no contestaste? Necesitaba que cuidaras a los niños por un par de horas. No es para tanto. ¿Estás enojada conmigo o qué? Soy tu prima. Se supone que la familia se ayuda. No respondí a ninguno.
A la mañana siguiente me llamó mientras estaba en el trabajo. Dejé que sonara hasta que entrara en el buzón de voz. Me dejó un mensaje con un tono mitad enojado, mitad falsamente dulce. Dijo que solo quería hablar y que estaba siendo demasiado dramático. Luego añadió: si estás enojada, dilo. No juegues a estos juegos. Cuando no le contesté, subió de nivel. Llamó a mi madre. Debería haberlo previsto. Mi madre siempre ha tenido debilidad por Lila, y cuando Lila le contó su versión de la historia, mi madre me llamó molesta. Rachel, ¿por qué no abriste la puerta? Lila dijo que ayer estaba en un aprieto. ¿Sabes lo difícil que es para ella? Lo sé, mamá, dije tratando de mantener la calma. Pero Lila no me pide ayuda, solo aparece y espera que deje todo por ella. Es familia, dijo mi madre, como si eso lo justificara todo. Exactamente. Y porque es familia, debería respetarme lo suficiente como para preguntar en lugar de tratarme como una niñera gratis. No puedo seguir haciendo esto, mamá. Mi madre suspiró, y supe que no estaba de acuerdo conmigo. Pero por primera vez, no cedí. Y esa noche, cuando revisé mi teléfono una última vez, vi un último mensaje de Lila. Si no vas a ayudarme, encontraré a alguien que lo haga. No esperes que esté ahí cuando necesites algo. La miré fijamente por un momento. No solo estaba enojada porque le dije que no. Estaba intentando manipularme para que cediera. Pero no cedí. Pasé la noche mirando la pantalla de mi teléfono, releyendo ese mensaje lleno de arrogancia y manipulación. ¿De verdad pensaba que la equivocada era yo? ¿Que era mi obligación seguir dejándola aprovecharse de mí? Y lo peor, no le importaban sus propios hijos. Solo le molestaba la incomodidad de tener que buscar a otra persona que hiciera de madre en su lugar. Entonces me surgió una pregunta: ¿a dónde iban esos niños cuando yo no abría la puerta? No era una suposición sin sentido. Si Lila estaba tan acostumbrada a simplemente dejarme a sus hijos sin preguntar, ¿qué hacía cuando yo no estaba disponible? ¿Los dejaba solos? ¿Los dejaba con cualquiera? Se me revolvió el estómago. ¿Y si ese niño no me hubiera llamado? Estaba asustado, solo porque su madre simplemente no volvió. Los había dejado en algún lugar y ni siquiera se molestó en asegurarse de que estaban bien. Estuve dándole vueltas al asunto durante días. No quería creer que mi prima fuera tan irresponsable, pero la verdad era innegable. No era una madre. Era solo una mujer que tuvo hijos y los veía como una carga. Tenía que hacer algo, pero no podía simplemente asumir una responsabilidad que no era mía. Mi vida ya era lo suficientemente difícil con mis propios hijos. Estaba agotada, muy agotada, así que hice lo que tenía que hacer. La semana siguiente llamé al servicio de protección infantil. Expliqué toda la situación con detalle. Dije que una madre soltera abandonaba a sus hijos constantemente, los dejaba sin supervisión, sin planificación, sin ni siquiera asegurarse de que estuvieran seguros. Conté que cuando dejé de aceptar a los niños, uno de ellos me llamó asustado porque su madre nunca regresó por ello. Escucharon todo con atención. Me preguntaron detalles sobre las edades de los niños, con qué frecuencia sucedía esto, si tenía prueba. Les hablé de la cámara Ring, de los vídeos donde se veía a Lila golpeando la puerta, gritando, intentando entrar a la fuerza. Les hablé de los mensajes y llamadas. El agente de protección infantil guardó silencio por un momento y luego dijo: esto es muy serio, vamos a investigar. Y lo hicieron. En menos de una semana, Lila recibió una visita inesperada. Fueron a su casa, le preguntaron sobre la rutina de los niños, le hicieron preguntas directas sobre dónde habían estado en los últimos días, con quién pasaban el tiempo. Por supuesto, Lila mintió. Por supuesto, intentó hacer que todo pareciera normal. Pero el problema es que no era lo suficientemente lista como para sostener sus mentiras. Los niños estaban sucios. La casa era un desastre. Cuando preguntaron sobre la escuela, descubrieron que los pequeños habían faltado muchas veces sin justificación. Y cuando presionaron más, uno de los niños dijo la verdad. Dijo que a veces su mamá se iba y los dejaba solos, que pasaban hambre, que habían dormido en casas de extraños. Eso fue suficiente para que los servicios sociales actuaran de inmediato. Cuando Lila se dio cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, entró en pánico. Llamó a mi madre gritando, llorando, diciendo que alguien estaba tratando de arruinar su vida. Y mi madre, como siempre, le creyó. Recibí la llamada en medio de la tarde. Rachel, ¿qué hiciste? La voz de mi madre estaba llena de furia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu prima? Hice lo que era correcto, mamá. ¿Correcto? Se rió con amargura. La denunciaste a los servicios sociales. Ahora van a quitarle a sus hijos. ¿Y crees que eso es injusto? Le respondí intentando contener mi rabia. ¿Te parece bien que una madre abandone a sus hijos? ¿Que los deje con cualquiera? ¿Que los tenga sin comida y sin seguridad? Se quedó en silencio por un momento. Estaba pasando por un mal momento. Pasar por un mal momento no justifica la negligencia. Es familia. Y los niños también lo son. Grité incapaz de contenerme. ¿Y si les hubiera pasado algo? Si uno de ellos se hubiera lastimado. Si alguien les hubiera hecho daño. Podrías vivir con esa culpa. Porque yo no. Intenté ayudarla, hice todo lo que pude, pero Lila nunca quiso cambiar. Solo quería tirar sus responsabilidades sobre mí. Mi madre empezó a llorar. Pero por primera vez, no me importó. Porque yo tenía razón. Lo último que escuché antes de colgar fue a mi madre, entre sollozos. Destruiste nuestra familia. Pero yo sabía la verdad. No destruí nada. Solo me negué a seguir sosteniendo una mentira. Al día siguiente, Lila me mandó un mensaje. Te odio.
nunca te voy a perdonar por esto. Arruinaste mi vida. Miré sus palabras por un momento y finalmente respondí, no, tú arruinaste tu propia vida. Y luego bloqueé su número. Después me enteré de que los niños fueron colocados en un hogar temporal. Los servicios sociales intentaron localizar al padre, pero él no tenía el menor interés en hacerse cargo de ello. Era tan inútil como Lila. Finalmente encontraron una buena familia adoptiva para los niños. Lila, bueno, pasó un tiempo peleando en la corte tratando de recuperar la custodia, pero no duró mucho. Sin un trabajo estable, sin una casa adecuada, sin ninguna prueba de que podía cuidar de sus propios hijos, perdió el caso rápidamente. La última vez que supe de ella, se había mudado a otra ciudad con un nuevo novio. Nunca volvió a buscarme. Mi madre no me habló durante meses. Cuando finalmente lo hizo, aún estaba resentida, pero nunca mencionó lo que pasó. En el fondo creo que sabía que tenía razón, pero no quería admitirlo. Y yo, seguí con mi vida. ¿Fue cruel? Tal vez. ¿Fue necesario? Sin ninguna duda. Los días que siguieron fueron un completo caos. Después de que Lila perdió la custodia de sus hijos, la noticia corrió por la familia como pólvora y, como ya esperaba, yo me convertí en la villana de la historia. Las llamadas telefónicas comenzaron casi de inmediato. Primero fue mi madre, pero como ya la había escuchado una vez, dejé que sonara hasta que se fuera al buzón de voz. Luego vinieron los tíos, las tías, incluso primos lejanos que nunca me hablaban, pero que de repente decidieron que tenían derecho a opinar. ¿Cómo pudiste hacer esto, Rachel? Es tu prima, tu familia. Arruinaste su vida. Y cada uno de esos mensajes solo me hizo estar más segura de que había hecho lo único correcto. Pero lo peor aún estaba por venir. Lila no era del tipo que aceptaba la derrota en silencio. Como nunca fue alguien que asumiera la responsabilidad de sus actos, hizo lo que mejor sabía hacer, convertir a los demás en sus enemigos. Comenzó a contarle a todos que siempre le había tenido envidia, que lo había hecho por rencor, que la denuncié porque soy una persona amargada que no soporta ver felices a los demás. Un día una tía, esa misma que nunca se acordó de enviarme ni un mensaje de cumpleaños, me llamó furiosa. Bruja egoísta. Lo lograste. Hiciste que Lila lo perdiera todo. Espero que estés satisfecha. Curioso como a nadie parecía importarle que ella ya había perdido a sus hijos mucho antes de esto, que esos niños habían sido descuidados por años, y que lo único que hice fue dejar de hacer la vista gorda. Nadie quería enfrentar la realidad, porque admitir la verdad significaba reconocer que no fui yo quien falló a Lila, sino su propia familia. Y entonces comenzaron las amenazas. Al principio eran solo indirectas, comentarios pasivo-agresivos en redes sociales, mensajes anónimos llenos de odio. Pero luego las cosas se salieron de control. Una mañana salí para ir a trabajar y encontré mis botes de basura volteados, con bolsas rotas y desperdicios esparcidos por todo el jardín. Días después, alguien lanzó huevos contra mi puerta. Sabía exactamente quién estaba detrás de eso. Lila puede ser irresponsable y perezosa, pero cuando se trata de manipular a la gente, es un genio. Debió de hacerse la víctima, llorar y gritar para quien quisiera escuchar que su prima malvada le arruinó la vida, que ahora estaba sola, sin nada, que era una pobre madre injustamente castigada. Y entonces vinieron los familiares dispuestos a vengarla. Un día, estaba en el supermercado y vi a un grupo de parientes al otro lado del pasillo. Tan pronto como me vieron, las miradas de desprecio fueron inmediatas. Una de ellas, una prima a la que apenas conocía, sacó el teléfono y seguramente le envió un mensaje a Lila, porque minutos después, mi celular vibró. Era un mensaje de ella. Espero que estés satisfecha. Pero recuerda, algún día, tú también necesitarás ayuda. Y cuando llegue ese día, nadie estará allí para ti. Podía sentir el veneno en cada una de sus palabras. Pero ¿sabes qué fue lo más impactante? No sentí nada, porque en ese momento me di cuenta de que nunca tuve a nadie. Cuando yo necesitaba ayuda, nadie estuvo ahí para mí. Cuando estaba criando a mis hijos sola, tratando de equilibrar el trabajo y la maternidad, nadie apareció en mi puerta para ofrecer ayuda. Pero cuando Lila, la parásita de siempre, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propios actos, de repente, todos se unieron para defenderla. Fue entonces cuando decidí cortar lazos de una vez por todas. Bloqueé a todos los que me enviaron mensajes de odio. Dejé de seguir a los familiares en redes sociales. No iba a perder un segundo más tratando de justificarme con personas que solo veían lo que querían ver. Mi madre intentó acercarse unas cuantas veces, pero las conversaciones siempre eran las mismas. Nunca dijo que yo tenía razón, nunca reconoció que Lila era un desastre que puso en peligro a sus propios hijos. Lo único que repetía era, deberías haber manejado la situación de otra manera. De otra manera. Pasé años aguantando esto, años permitiendo que Lila se aprovechara, me tratara como niñera gratis, me dejara a sus hijos cuando le diera la gana. ¿Cuántas oportunidades más debía darle? ¿Cuántas veces más debía callarme? Lo más absurdo de todo esto es que si hubiera denunciado a un extraño por negligencia infantil, me habrían felicitado. Pero porque era una prima, porque era familia. De repente el crimen desaparece y se convierte en un simple error. Pues bien, yo no juego a eso. Y cuando todo finalmente se calmó, cuando los mensajes de odio cesaron y los ataques indirectos se desvanecieron, me senté sola en mi sala y dejé que todo se asentara en mi cabeza. No me arrepentía de nada. Pensé en los niños, pero también pensé en mí. Por primera vez hice algo por mí, por mi paz, por mi estabilidad. No soy la niñera de nadie, no soy la solución a los problemas de nadie, y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría exactamente de la misma manera.